Buenos días, vamos a hacer un recorrido pequeño por la citación APA. Este recurso de la citación APA es un conjunto de estándares para permitir la unificación de los trabajos redactados y una unificación internacional de estos trabajos. Eh, con, esta, con este instrumento lo que va a permitírsenos es descubrir dentro de un texto escrito las fuentes de las cuales fue extraída la información que utilizamos para la redacción del mismo texto. En este caso, por ejemplo, dentro de esta unidad escriturística, vemos que hay una citación, en este caso, de un recurso que se utilizó anteriormente, bien sea en un libro, en un artículo, en fin, y que se citó dentro de la unidad redaccional para darle sentido o para apoyar aquello que nosotros estamos expresando. En este caso podemos ver que aquello que se toma de ese contenido externo es esto, y que me lleva a pensar que es ello, porque el uso de las comillas que vemos aquí en este caso nos sitúa en que este texto fue tomado de un libro realizado por la Unidad de Educación Virtual en el año 2015, y aparece la cita inmediatamente después de aquello que se está expresando. En este caso, para insertar este tipo de citas, vamos a poner un ejemplo dentro de este mismo texto. Este texto, digamos que fue tomado de un autor. Entonces, ¿qué se debe hacer? Debemos pues tener claridad acerca de cuál fue el texto que fue usado del otro autor. En este caso pues sería todo este texto, e inmediatamente vamos a ir aquí a referencias, a la sección de insertar cita. Aquí vemos que nos aparece un conjunto de recursos de citación. Vamos a escoger APA, vamos aquí a insertar cita. Aquí nos aparece todo el conjunto de citas que ya hemos venido insertando anteriormente dentro de este documento. Sin embargo, vamos a agregar una nueva fuente, una nueva cita. Vamos a agregar fuente nueva. Nos aparece este cuadro de diálogo en el cual vemos una serie de secciones que debemos completar. En esta primera parte vamos a especificar el tipo de documento del cual extraímos la información: libro, sección de libro, un informe, sitio web, en fin, digamos que fuese un libro. Si escogemos otro documento, pues nos aparecen otros campos diferentes, que simplemente es llenarlos con la información que nosotros tenemos de la fuente de la cual extraímos ese recurso. Entonces, en este caso, un libro, nos están pidiendo el autor, insertamos un autor hipotético. En este ejemplo vamos a usar, por ejemplo, Gómez, Jairo Gómez, apellido, nombre, sí. Disponemos del segundo nombre, lo introducimos aquí. Sí, disponemos de los dos apellidos, Gómez, Anzar. Sí. Agregar. Y si el texto aparecen varios autores, insertamos pues aquí los apellidos del otro autor, por ejemplo, Rubiano, Pedro, y le damos agregar. Así, pues los autores que nosotros necesitemos agregar. Muchas veces hay textos escritos por varios
varios autores en colaboración. Le damos a aceptar, se nos llena esta sección. En el caso de que el libro sea escrito, por ejemplo, por la UNESCO, entonces le damos aquí e insertamos, pues en este caso, el autor que tengamos que insertar, UNESCO, en fin. Le damos, seguimos rellenando los campos que nos hagan falta, el nombre del libro, el año en que se publica el mismo, la ciudad, la editorial, que en este caso es la información que nos están solicitando. En el caso de que no tengamos, hay muchos textos que encontramos que aparecen sin año, ponemos SA sin año. Si no hay ciudad, ponemos CC. Y si no hay editorial, en fin. Vamos a dejarlo así para seguir con el ejemplo. Entonces le damos a aceptar. Inmediatamente al texto se le introduce la cita que yo estoy referenciando, que me está diciendo que este fue tomado del libro de Gómez, Alzate y Rubiano, del libro de estos dos autores. Y le agrego unas comillas que le dan la intencionalidad de que fue toda esta unidad la que fue tomada del texto. Si yo le agregara las comillas aquí en este lado, estaría diciendo que el texto tomado de Gómez, Alzate y Rubiano es extraído nada más este sector de texto. Aquí debemos tener claridad también, porque si en este caso tenemos un total de 26 palabras, si la cita es menor de 40 palabras, la citamos de esta manera. Si la cita es mayor a 40 palabras, tenemos que realizar la citación de esta manera. En este caso, contamos las palabras, tenemos 55. Pongamos un ejemplo por aquí en el texto. Si este fragmento completo de 45 palabras fue escrito por nuestro mismo autor, entonces ¿qué hacemos? Lo separamos de la unidad del texto. 45 palabras, lo separamos, le damos nuevamente insertar cita y aquí nos aparece el autor que ya hemos insertado anteriormente. Seleccionamos el texto que fue extraído nuevamente del mismo autor, lo ponemos en cursiva y lo ponemos a 0.5 respecto a la alineación que tiene, 0.5 a la derecha respecto a la alineación que tiene nuestra unidad textual en este caso. Entonces de esta manera nos aparece que este texto de más de 40 palabras está dentro del mismo libro del cual sacamos la información del cual sacamos esta misma información, aparece en el mismo texto. Si hay otro caso en el cual, si por ejemplo esto fuera extraído del mismo texto y yo quisiera agregar que Gómez, Alzate y Rubiano mencionaron esto, por ejemplo, entonces ¿qué hago? Le pongo las comillas al texto que fue extraído del libro y para darle unidad al texto pues inserto la cita aquí anteriormente, por ejemplo. Y le doy convertir la cita en texto estático. Y por ejemplo voy a expresar
Para Gómez Alzate y Rubiano, el docente puede sugerir un recurso bibliográfico si mi intención es vincularlos dentro de la unidad. Entonces borro el paréntesis que aparecía allí y el año lo pongo entre paréntesis. Y vemos que esta expresión goza totalmente de sentido. Ya para finalizar, con toda esa información que yo ya tengo insertada en el archivo para introducirle la bibliografía, es muy sencillo. Pues voy aquí mismo a referencias, bibliografía, y se insertarán todas las referencias que yo haya utilizado. E insertar bibliografía y me aparecen todos mis textos, como podemos ver. Muchas gracias.